Y vamos a empezar con la primera cualidad física. Para la mayoría de autores, la cualidad física más importante desde el punto de vista de rendimiento deportivo, y que es la fuerza. La fuerza, como os acabo de decir, es una cualidad física fundamental. Pues cualquier movimiento que realizamos, mover, empujar o levantar objetos, desplazar nuestro cuerpo en el espacio, va a exigir de la participación de la fuerza. Simplemente mantener nuestra postura corporal ya requiere la acción de un gran número de músculos para poder vencer la fuerza de la gravedad y no caernos al suelo. ¿Y qué entendemos por fuerza? Bueno, pues la fuerza es la capacidad neuromuscular, es decir, nerviosa y muscular, de superar resistencias externas gracias a la contracción del músculo, y lo podemos hacer de forma estática, y a eso lo denominamos isométrico, o de forma dinámica, que la denominamos isotónica. Todas las actividades deportivas requieren ciertos niveles de fuerza, y esto se va a lograr gracias al aparato locomotor activo, es decir, del sistema muscular, y al sistema de dirección, es decir, el sistema nervioso central, que va a enviar las órdenes para que se contraigan esos grupos musculares. Como la propia definición indica, las contracciones musculares pueden ser: por un lado, tenemos las contracciones isotónicas, que se producen cuando la resistencia que hay que vencer y la fuerza ejercida por nosotros tienen distinta magnitud. Y en función de esa magnitud pueden ser isotónicas concéntricas, que se produce un acortamiento en la longitud del músculo al ser mayor la fuerza ejercida por nosotros que la resistencia que hay que vencer. La resistencia en este caso, recuerdo, hablamos de peso, ¿vale? Entonces, cuando levantamos un peso, se está produciendo una contracción isotónica concéntrica. Y luego tenemos las isotónicas excéntricas, que en ellas se produce un alargamiento en la longitud del músculo al ser mayor la resistencia que hay que vencer que la fuerza ejercida por nosotros. Estas contracciones se realizan generalmente a favor de la gravedad, produciéndose una acción de frenado del movimiento. Es decir, aquí fundamentalmente nuestro músculo lo que va a hacer es frenar. Hay contracción muscular, pero hay separación de los extremos del músculo. Por ejemplo, cuando caemos después de un salto, o bajar a colocar un objeto pesado en el suelo. Y como hemos visto antes, también tenemos las contracciones isométricas, que se producen cuando la resistencia que se debe de vencer es igual o superior a la que estamos ejerciendo, con lo cual no hay movimiento. En este caso no se va a modificar la longitud del músculo, pero sí que hay contracción muscular. Por último, las contracciones ausotónicas, que realmente es una mezcla de contracciones isotónicas y de contracciones isométricas. Por ejemplo, cuando realizamos un ejercicio con tensores, realizamos primero una contracción isotónica concéntrica y al final una contracción isométrica para volver a la posición inicial mediante una contracción isotónica excéntrica. Es una combinación de todas ellas. ¿Qué factores van a condicionar la fuerza? Pues son muchos los factores que influyen en la contracción muscular, pero los podemos agrupar en 4 grandes grupos. Por un lado tenemos los factores físicos o mecánicos. En ellos se van a incluir el grado de angulación de la articulación, es decir, que tengamos una palanca favorable para poder realizar el movimiento, el estiramiento previo del músculo y el momento de inercia, que también va a facilitarnos o dificultarnos esa contracción muscular. Luego tenemos una serie de factores psicológicos. Entre ellos, los dos más llamativos son la motivación y la concentración. Debemos tener una gran capacidad de concentración y una gran motivación para poder levantar grandes pesos. Otros factores van a ser la temperatura del músculo, que ya lo vimos, por ejemplo, con el tema del calentamiento, la edad, el sexo, la alimentación. Llevar una correcta alimentación va a ser fundamental para obtener mejores rendimientos en fuerza, el clima, el entrenamiento y la fatiga y la capacidad de soportar esos rangos de fatiga. Y por último, tenemos una serie de factores fisiológicos y anatómicos que también van a condicionar esa fuerza. Por un lado, la sección transversal del músculo. A mayor grosor del músculo, mayor capacidad de ejercer fuerza va a tener. La longitud del músculo, que sea más largo o más corto. La clase o tipo de fibra muscular. Si son fibras rojas, si son fibras blancas tipo 1 o tipo 2.
y la inervación del músculo, el número de motoneuronas que componen esa fibra muscular. En cuanto a manifestaciones de la fuerza, las características de ejecución de cada ejercicio concreto van a condicionar los efectos que buscamos conseguir. Por eso es muy importante que definamos con precisión qué ejercicio es el más adecuado para conseguir lo que buscamos y cómo debemos ejecutar ese ejercicio. Vamos a seguir un par de autores porque esas manifestaciones van a tener una visión diferente en función de los autores. Aquí os señalo fundamentalmente a Kuznetsov y a Stubler. Kuznetsov hace la clasificación según la velocidad de ejecución respecto a la carga, mientras que Stubler según la resistencia superada. La visión es muy parecida, pero las definiciones varían un poquito. Para Kuznetsov, la fuerza lenta es aquella en que la resistencia a vencer es máxima, es decir, estamos hablando también de fuerza máxima, ¿vale? Fijaros el concepto relacionado con el de Stubler. Aparece en el momento de la superación de máximas resistencias a velocidad aproximadamente constante. Y esa velocidad va a ser lenta porque si estamos acercándonos mucho a la carga máxima, pues tendremos una velocidad de ejecución lenta. Luego determina la fuerza rápida, que se vence una resistencia submáxima, estamos ya hablando de aproximadamente 75-85% de la capacidad máxima que tenemos a una velocidad submáxima. Evidentemente vamos a poder moverlo a mucha mayor velocidad que lo hacíamos con cargas máximas. Y luego tenemos la fuerza explosiva, que se vence una resistencia liviana a la máxima velocidad posible, por ejemplo, un lanzamiento. Mientras que Stubler, pues como os he dicho, habla de fuerza máxima, que es cuando el músculo tiene que vencer una carga muy próxima a su máxima intensidad. La fuerza resistencia, que es la capacidad de un músculo o grupo muscular al cansancio durante repetidas contracciones de esos músculos. Y por último, la fuerza velocidad, donde se define como la capacidad de un músculo o un grupo muscular de acelerar una masa a la máxima velocidad posible. Bueno, y vamos con un punto importante que es cómo trabajamos la fuerza en deportistas jóvenes, ¿vale? De 6 a 16 años. Pues mirad, de los 6 a los 12 años, los métodos que utilizaremos para el desarrollo de la fuerza va a ser mediante formas jugadas, ¿vale? Eso es lo importante, que el niño juegue y se divierta y no se dé cuenta de que está haciendo estas actividades. Y podríamos distinguir sobre los 6 a los 8 o 9 años, realizaremos un entrenamiento dinámico sin cargas suplementarias, es decir, pues incidiremos en el ejercicio para el entrenamiento de la detent, que es el salto vertical, de la frecuencia de movimientos, de la potencia, es decir, fuerza explosiva, y se realizará gran cantidad de ejercicios para el desarrollo de la fuerza del tronco. Todo este trabajo se realizará sin sobrecargas, vuelvo a insistiros, solo con el propio peso corporal y utilizando pues ejercicios que engloben grandes grupos musculares, como pueden ser las cuadrupedias, los desplazamientos con saltos, etcétera, pero siempre haciendo un especial hincapié en la técnica para que no podamos provocar daños en el sistema musculoesquelético. Entre los 8 y los 12-13 años empezamos con el desarrollo de la fuerza rápida y de la fuerza resistencia. Al principio las cargas que emplearemos serán muy ligeras para permitir una alta velocidad de contracción muscular, ¿vale? Cuando nos centremos en la fuerza rápida, y un alto número de repeticiones cuando nos centremos en la fuerza resistencia. Se ha demostrado que la edad en la que existe prioridad de desarrollo de la fuerza-velocidad es aproximadamente a los 12 años. Se comenzará ya con el entrenamiento dinámico en aparatos y con móviles, con cargas ligeras. La musculación irá dirigida a los dorsales y abdominales y se realizará con carácter general. Entre los 12 y 14 años va a haber un aumento significativo de la fuerza explosiva, sobre todo en chicas. Los ejercicios deben realizarse en forma de juego que contemplan el empleo de pequeñas sobrecargas, juegos de fuerza y de lucha, circuitos. Esos son los medios más indicados. Desarrollar formas jugadas con saltos, con lanzamientos y, muy importante, nunca sobrecargar la columna vertebral. Entre los 14 y los 16 años ya se va a empezar a producir un aumento de la masa muscular, fundamentalmente porque se produce el cambio a nivel de maduración. Empezamos con los cambios hormonales, empieza a haber presencia de testosterona y eso va a ayudar a ese aumento de la masa muscular. Por lo tanto, la musculatura va a soportar el trabajo con
sobrecargas, pero hay que tener en cuenta que los huesos y las articulaciones todavía no están preparados para unas cargas excesivamente grandes. Por tanto, la fuerza máxima no debe ser estimulada antes de los 14-16 y yo diría más bien más hacia los 16 que hacia los 14. Se puede comenzar con métodos de entrenamiento para el desarrollo de la musculatura y debemos de tener mucho cuidado con no cargar la columna vertebral. ¿Qué sistemas de entrenamiento son los más adecuados para estas edades? Pues por un lado tenemos las autocargas, es decir, ejercicios que utilizan el propio peso corporal y los podremos hacer bien de forma localizada o bien un poco más con carácter más general. Puede realizarse sin ningún tipo de material o materiales que permitan localizar mejor el esfuerzo, como algún tipo de espaldera, barra fija, etc. Otra forma sería el trabajo por parejas, donde son ejercicios realizados con un compañero para trabajar la fuerza de diferentes formas. Podemos hacer ejercicios de empuje, de arrastre, de tracción, de transporte, de lucha, etc. También podemos utilizar elementos de gimnasio, como son bancos, barras, colchonetas, multisaltos, pero dirigidos a la fuerza explosiva o potencia, y realizaremos saltos variados, pentasaltos, pero ojo, porque abusar de este sistema puede llevarnos a provocar algún tipo de lesión. Y los saltos se realizarán siempre desde el suelo. Todavía no introduciremos altura, ya que esa carga del salto desde una determinada altura puede ser perjudicial para nuestros deportistas. Otro método que introduciremos son los circuitos genéricos, donde desarrollaremos la fuerza-resistencia y la fuerza-velocidad en función de la orientación que le demos. En edades tempranas, 12-16, debe tener un carácter un poco más aeróbico. Se realizarán una serie de ejercicios y las podemos organizar por número de repeticiones o por número de series o por tiempo de trabajo, por tiempo de recuperación. Podemos darle las combinaciones que queramos para que se cumpla el objetivo con el que programamos este circuito. En cuanto a la propuesta de entrenamiento de fuerza, Bompa propone dos fases para un programa de entrenamiento de fuerza a largo plazo. Una primera fase de entrenamiento general y multilateral, que tendría una duración entre 2 y 4 años y en edades centradas entre los 8 y los 14 años. Y aquí se utilizará, como hemos dicho, el propio peso corporal, movimientos contra resistencias como tirar, empujar, luchar, pequeñas mancuernas, sacos de arena, etc. Y luego lo que él denomina fase específica, donde una vez que hemos desarrollado los fundamentos básicos de fuerza, pues entonces empezaremos con una serie de sobrecargas que nos van a ayudar a mejorar ese concepto de la fuerza. En cuanto a pautas metodológicas del entrenamiento de la fuerza, fundamental, se debe hacer un control inicial para saber el nivel del que partimos. A partir de ahí seleccionaremos bien los objetivos, ¿vale? Procurando siempre inicialmente buscar un desarrollo más multilateral. Las cargas dependerán de los resultados obtenidos por los test, pero en un principio andaremos entre el 20 y el 40% del 1RM y es importante variar las cargas de entrenamiento para evitar la monotonía. Cuando hablamos del trabajo de fuerza, pues luego hay que tener en cuenta meter algo de flexibilidad para compensar. También tener en cuenta que para ganar fuerza máxima necesitamos trabajar con grandes cargas y a pocas repeticiones. Para aumentar la potencia, cargas medianas con el ritmo de ejecución lo más rápido posible. Y para mejorar la fuerza-resistencia, cargas pequeñas y muchas repeticiones. Otra cuestión importante, fortalecer primero los grandes grupos musculares del tronco, ¿vale? Porque son los que nos van a mantener en la posición corporal correctamente. Y trabajar del centro de gravedad hacia las extremidades. Primero trabajaremos lumbares, abdomen y glúteos, y luego piernas, y luego dorsales, cintura escapular, pectoral, brazos, etc. Los ejercicios con sobrecarga son peligrosos, sobre todo si están mal ejecutados, así que lo primero, aprender la técnica. Tener continuidad y frecuencia para que se produzcan las adaptaciones. Y antes de los 12 años, no realizar actividades con grandes cargas. Con anterioridad a la edad de 15 y 16 años, trabajo de fuerza debe regirse por una formación polivalente y multilateral. Antes de trabajar con sobrecargas, utilizar el peso del cuerpo. Y el trabajo de sobrecarga debe de ser progresivo y acorde a la condición del individuo con relación a su edad biológica. Y para terminar este tema, os dejo una serie de test que nos pueden servir para valorar, por un lado, test que nos sirven para valorar la fuerza-resistencia y por otro, otros test que nos sirven para valorar la fuerza explosiva.
podéis investigar un poquito más sobre ello porque os puede servir para vuestra evaluación inicial.